Diputada del PRD le hace la chamba a los prianistas. Vamos a revertir disposiciones contenidas en las reformas de Zedillo y de Calderón, reformas que representan una violación a los derechos de las y los trabajadores. Por eso la vamos a reformar. Fueron un atropello más de tantos y tantos que el neoliberalismo cumplió en contra de las y de los trabajadores de este país. Pero no solamente vamos a revertir estas disposiciones, vamos a desechar una vez más sus falsas recetas económicas, dañinas, abusivas. Lo que hemos escuchado aquí en días recientes, compañeras, compañeros, por parte de la oposición, no es otra cosa que una muestra más de su infinito cinismo. ¿Qué tal, amigos de Fuera Máscaras? Hoy estamos a 24 de abril del 2024. La diputada del PRI-PRD, Fernanda Sodi Miranda, llegó a la Cámara de Diputados a dar su discurso mareador sobre el tema de las pensiones. Claramente nadie le creyó. Ante esto, los diputados de Morena, Joaquín Cebadúa y Benjamín Robles, le cierran la boca y dejan a ella y a los del PRIAN sin argumentos. Están moralmente derrotados, dijo el diputado de Morena. Y sin más preámbulo, veamos esta nota. Años de que este gobierno haya tomado las riendas de este país, nos encontramos una vez más discutiendo la toma de las pensiones. Se les había dicho que iban por las pensiones y hoy, este día, estamos en esta disyuntiva. En esta sesión estamos discutiendo un dictamen cuyo objetivo es legalizar una medida confiscatoria o más bien una medida de rapiña que roba a miles de trabajadores y trabajadoras al disponer de los recursos de estos ahorradores que han logrado acumular durante toda su vida. Ahora, viejos y cansados, están a punto de perder el esfuerzo de toda su vida. Ahorros que les ha llevado toda una vida a lograr y que bajo el pretexto de beneficiarlos, pretenden saquearlos en el ocaso de su vida. Hipócritas, rateros, sinvergüenzas, mendaces, mezquinos y lacayos de los poderosos, no como una expresión vulgar, sino como bien dijo María Clemente, como una descripción de la política que ha impulsado el PRIAN a lo largo de los últimos años. Les quiero hablar hoy, no a estos farsantes, les quiero hablar a los llamados de la generación X nacidos en los 80s, a los millennials, y decirles que le vendieron una historia de chaleganismo, de esfuerzo individual, de que podía salir a vender gelatinas y luego al llegar a la mayoría de edad hacer una empresa, y lo que no te dijeron es que tenías que hacer un contrato espurio con el gobierno para ser exitoso económicamente. Les vendieron una imagen de hombres y mujeres cuando cambiaron el sistema de pensiones que estaban en la playa en su edad madura por sus ahorros en un yate tomándose una bebida. Y la verdad es que entregaron sus ahorros a los bancos y a las aseguradoras y estos especularon con esos recursos y cobraron las comisiones más altas del mundo para este tipo de fondos. México se volvió bajo estos corruptos el paraíso de la banca internacional. Revisen los estados financieros y los informes de estas bancas. Estos hipócritas que hablan de los intereses del pueblo permitieron el outsourcing. Dicen ahora que defendieron a la clase trabajadora con la CTM, les pregunto yo, con la CTM de Fidel Velázquez, ¿permitieron ustedes que los sueldos de México fueran los más bajos de Latinoamérica y entre los más bajos del mundo? Con el ahorro, con el producto del trabajo de las personas, los bancos ganaron más, los patrones dieron menos y los políticos corruptos se enriquecieron con esas sociedades espurias entre financieros y políticos. Al tratar de pensionarse todas aquellas personas después de julio de 1997, ese sueño idílico que les vendieron del retiro, vieron que era una pesadilla amarga, que del 100% de su sueldo, de los 12, 13 mil, 14 mil pesos que ganaban al momento de pensionarse, alcanzaban 5, 6 mil, 7 mil pesos del último salario. Todo eso en 2018 se acabó. El pueblo dijo basta de la mano del más grande presidente que ha tenido México, aunque les duela, de Andrés Manuel López Obrador.
A paso de gigante llegamos a una mayoría aquí y con esta mayoría se acabó el outsourcing. Hay libertad sindical. Y en 2020 se regularon las comisiones de las Afores, porque como dicen en mi pueblo, fueron cochis y fueron de los más trompudos en esa sociedad espuria que tuvieron con los bancos. No hay que enriquecer a los grandes consorcios a base del esfuerzo individual como se hizo durante décadas. Hoy llegamos a un paso fundamental que estos farsantes, hipócritas, sinvergüenzas del PRIAN quieren impedir, pero no lo van a lograr porque tenemos una mayoría legítima otorgada por el pueblo de México. No lo van a lograr ni con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está al servicio, que son lacayos igual que ustedes de los poderosos. No lo van a lograr y todo lo que están diciendo hoy es porque ven que su candidata va en caída libre, que no logran levantarla y les preocupa a esos corruptos que están en las listas de plurinominales, que no van a tener la menor posibilidad de llegar aquí con esos votos que están tratando de sacarle al pueblo de México. Dicen con esas mentiras que vamos a confiscar los ahorros. Los únicos que los confiscaron fueron ustedes en el 2002 con Vicente Fox, 20 mil millones de pesos que mandaron a la financiera rural, que se fueron a financiar a Monsanto y otras grandes transnacionales y que terminaron financiando igual, así que lo retrata eso completamente, hasta narcos dedicados a la agricultura, supuestamente en el estado de Sinaloa. Ahí está documentado. Vamos a aprobar esta con la mayoría del pueblo de México y lo decimos con toda claridad para que de una vez lo tenga claro el pueblo de México. Las Afores, los ahorros individuales no se tocan. Gracias a las reformas que hemos impulsado nosotros en el 2020, son imprescriptibles, no caducan. Los ahorros del pueblo de México están a salvo. Así tengas 80, 90 años o 100, tus beneficiarios los van a poder reclamar así con todos los rendimientos que han obtenido. Van al Banco de México, que gracias a la política económica más exitosa que ha tenido este país con el presidente, está controlando la inflación, que es el banco que mantiene nuestras reservas y que es garantía de que van a estar a salvo ahí. Ya están moralmente derrotados y nosotros seguimos en la senda de la cuarta transformación. Por mucho que se esfuercen en decir que no, esto se va a aprobar. Este fondo para complementar las pensiones de las personas que no alcancen el 100% de su salario base de cotización se va a aprobar, y más los fondos que no quieren aprobar cada año en los presupuestos de la pensión de adultos mayores, va a permitir una vejez digna a todos los mexicanos y mexicanas que ustedes desprecian desde su clasismo y desde su racismo. Por favor de concluir, por favor. Concluyo. El 2 de junio el pueblo de México con Claudia Sheinbaum va a ganar. No va a regresar la corrupción, vamos a avanzar con la cuarta transformación. Que viva Claudia Sheinbaum Pardo, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva el representante del PRI. No se equivoquen, a 6 semanas de las elecciones, lo que sí queda claro es que Claudia Sheinbaum Pardo será la próxima presidenta de este país. ¿En qué México viven ustedes? ¿Que ya se les olvidó quiénes fueron los que le robaron al pueblo de México? Y que ustedes están representando aquí. Peña Nieto, Calderón, el cabeza hueca de Fox, como le dice el compañero Noroña al tristemente célebre expresidente. Ellos, junto con Zedillo, con Salinas de Gortari, tan solo por hablar de los más recientes, no solo le robaron el dinero al pueblo, le robaron sus oportunidades, pero eso acabó con López Obrador y con la cuarta transformación. Pero aquí están los representantes de ellos, los que le robaron al pueblo, buscando con una falsa oratoria, tratando de decir lo contrario. Lo que no entienden estos compañeros de la derecha, del PRI, del PAN, del PRD y del MC, es que el pueblo ya les tomó la medida. Por eso les arrebató el poder y se lo dio a López Obrador, a la cuarta transformación, y se lo va a dar a Claudia Sheinbaum Pardo. Cínicos, hipócritas, traidores,
defensores de los administradores de las Afores. Ese es el penoso papel que han venido a desempeñar aquí, y por eso les recuerdo que desde septiembre del 2018, cuando en esta Cámara se instaló la mayoría parlamentaria de la 4T, fuimos muy firmes al decirles que revertiríamos todas las reformas neoliberales y que haríamos realidad esta transformación. No eran palabras huecas como las de ustedes, era nuestra convicción compartida y respaldada por las y los mexicanos que nos dieron su voto con la encomienda de cambiar las cosas, de frenar el deterioro del país y el abismo al que nos estaba llevando esta rancia clase gobernante que ustedes representan aquí y que sin vergüenza alguna siguen tratando de defender. Le decimos al pueblo que hemos cumplido y que lo seguiremos haciendo, porque con este dictamen vamos a revertir disposiciones contenidas en las reformas de Zedillo y de Calderón, reforma que representan una violación a los derechos de las y los trabajadores. Por eso la vamos a reformar. Fueron un atropello más de tantos y tantos que el neoliberalismo cumplió en contra de las y de los trabajadores de este país. Pero no solamente vamos a revertir estas disposiciones, vamos a desechar una vez más sus falsas recetas económicas, dañinas, abusivas. Lo que hemos escuchado aquí en días recientes, compañeras, compañeros, por parte de la oposición, no es otra cosa que una muestra más de su infinito cinismo, de su inagotable desvergüenza, de su permanente tendencia a mentir y tergiversar. Pero tengan para que aprendan que aquí estamos los legisladores de la 4T en defensa del proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso les recuerdo, fueron las reformas de Zedillo y de Calderón las que permitieron el despojo contra las y los trabajadores al establecer ese plazo de prescripción de 10 años para quitarles sus ahorros sin incluso una resolución judicial de por medio. Esas son las recetas de los gobiernos de la derecha, del PRI, del PAN: robar a la gente, saquear los bolsillos de las personas trabajadoras. Pero les decimos, ya basta. Aquí estamos, las diputadas, los diputados de la Cuarta Transformación, para ponerlos en su lugar, y por eso vamos a aprobar esta reforma. Es cuanto, diputada. Gracias. Así es, amigos, pues recordemos que el PRIAN, Vicente Fox, Calderón y otros expresidentes nunca pensaron en el bienestar del pueblo, nunca pensaron en los ciudadanos. ¿Qué opinan, amigos, de esta nota? Dejen sus comentarios que los estaremos leyendo. Te felicito y agradezco por ser un ciudadano responsable y mantenerte informado con lo que pasa en nuestro querido México. No olvides suscribirte, comentar y compartir para divulgar esta valiosa información. Que tengas un excelente resto del día. Esto es Fuera Máscaras.